Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Por streaming estamos en vivo por Twitch, Vox FM, WOX FM y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy un invitado muy especial, el señor Sebastián Casal. Las vocaciones, en algunos casos, vienen marcadas desde nuestra más tierna infancia. A los 4 o 5 años ayudaba con el pedal de la máquina de coser a su abuela. Colgó el título de abogado y después de un viaje definió su oficio en el mundo de la moda. Prefiere referirse a sí mismo como modisto o sastre. Lo suyo es la costura artesanal. Él nos va a explicar los diferentes significados de cada una de estas palabras. ¿Cómo es Rosario en materia de modas? ¿Qué es estar a la moda? ¿Las modas pasan? Él es su propia marca. Hoy la conversación irá a las profundidades de nuestras costuras, las más visibles y las que no. Mi nombre es Gerardo Muñoz y subo un programa 100. Este es el programa número 101 de Pequeños Elementos, temporada 3, aquí en la Vox. Hablábamos de un bar, hablábamos de volver a vernos, un trago y nada más. ¿Quién conoce un beso que no se haya vuelto viejo? De pronto mi mundo se vuelve lejano y absurdo. Decime, bajito, te extraño. Está peor, la crisis de un tiempo que no cree en tiempos, el cielo está marrón. Apuremos esto antes que nos pongamos viejos. De pronto mi mundo se vuelve cuadrado y oscuro. Decime, bajito, te extraño. Para ser mejor que vos, cuando nos buscamos, no fallamos, explotamos. Si preguntan cómo estoy, todo lo vivido está apretado en un bolsillo. Te extraño. Hablábamos de un plan, de un fin de semana muy lejos de casa. La gira anduvo mal. Hablemos del tiempo sin ver. Artesanía y exclusividad. Desde la Edad Media, el oficio del sastre es conocido por ser el resultado y la suma perfecta de estos dos. El proceso de la creación en la sastrería es algo hábil, técnico, creativo, y lleva a crear piezas en un proceso en el que la clave se encuentra en las manos y experiencias del modisto. El modisto, el sastre invitado, es el señor Sebastián Casal. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué linda introducción que hiciste. Te agradezco. De todo, hay muchos. Hoy yo te decía antes de entrar que en la zona de confort en la que uno se mueve cuando conversa con alguien, más allá de la afinidad personal, bueno, el mundo de la moda es un mundo que me resulta. Lo voy a conocer a través de tus palabras en muchos casos. Qué desafío.
Ah, pero vos lo vas Es a una poder. industria muy grande, es la tercera más grande después de las armas y de los medicamentos. Así que de alguna manera estamos atravesados todo el tiempo, aunque no lo querramos, aunque no lo sepamos. Hay como una especie de ceguera cognitiva cuando se dice yo no estoy en la moda, estás igual. Como el que dice yo no pienso, yo no hablo de política y ya está teniendo, Ya eso es una declaración política. ya toma una declaración, una posición política, Exactamente, ¿no? sí, Es señor. así, Sí, ¿no? señor. No creo en Dios. Bueno, ya lo están nombrando. Tal Sería, cual, tal cual. en la negación está la afirmación de lo que estás conteniendo. Sí, y es hasta te diría paradójico porque hiciste referencia a, o me meto por ahí y me agarro de una parte de tu introducción, con respecto a qué es el estilo personal, qué es estar a la moda. Siento como que hay mucho ahí metido y me parece que yo lo simplifico. Me gusta tener como una idea eh, como más primaria de decir, yo tengo una identidad en cuanto al vestir y desde ahí hacer pie. Porque si no es como que estás todo el tiempo como preso de la tendencia, del mundo de la moda, que obviamente el mundo de la moda quiere vender, ¿no? Antes de entrar hablamos de celulares, que no tiene nada que ver, pero bueno, en alguna medida somos presos de la tecnología, una tecnología que a veces nos debería auxiliar y terminamos inmersos en la tecnología. En materia de moda, ¿hay una mirada de los otros que nos penetra respecto al tema de la moda, que nos influencia también? Bien, sí, yo creo que sí. Por eso me parece como trabajar un concepto, o es lo que yo hago en los procesos personales, de saber bien qué es lo que a vos te representa. Y después desde ahí, porque si no es como que vos decís, bueno, no sé, viene una cliente y dice, me quiero hacer un vestido color chocolate. No sé, fue un color de tendencia, el mocha mousse, todo esto. Y yo digo, pero no es para vos, o no es para vos en esa gama, habría que buscar otra cosa. Entonces desde ahí es donde se puede intervenir. Pero así como decís de la tecnología, inevitablemente la moda, hasta, no sé, el hecho de vestir tu casa, viste que va cambiando el estilo de los sillones. Ahora yo compré un sillón nuevo, no, ahora se usan orgánicos. A mí me gustan las líneas rectas, ahora se usan todos redondeados. Bueno, eso son tendencias y vos decís, ¿quién lo pone? ¿Quién la establece? Y bueno, ahí El está. mercado. Y 5 ahí, personas en el mundo fijan la los tendencia. reptilianos, los Claro. reptilianos de la moda. A ver, la industria está atravesada, post pandemia vino como todo un revival, pero vino con todo de nuevo, porque la industria quiere vender, quiere o sea, instalarte en tu cabeza que vos necesitas eso, o sea, ese color, esa cartera, Ese ancho de pantalón. ese ancho de pantalón, te quede o no te quede bien. Bueno, así como en algún momento te metieron en la cabeza que tienes que usar chupín, que fue un trabajo como muy delicado, ahora te están metiendo, Ahora no. ahora es ancho. Entonces, bueno, está ahí tu criterio personal, ¿no? Esto es lo que te decía antes. Hay una cosa que es inseparable del afán consumista también, que todos en algún momento tenemos, y es que tenemos la posibilidad de consumir. Sí. Porque, bueno, para los que nos dura mucho tiempo en la ropa, yo he tenido que cambiar los pantalones, y alguna vez te conté a vos, Ujú. de los anchos a los chupines, y ahora otra vez debería volver a ese valor sustentable de mantenerlo en otro parámetro. Bien, sí. Bueno, introducís ahí un concepto muy técnico. Decís que no sabés, pero sí lo sabés. El tema de la sustentabilidad en la moda. Ese es un tema. Es un tema, porque en realidad, por eso yo hago pie en sastrería, porque la sastrería es técnicamente atemporal. O sea, una pieza de sastrería y más hecha a la medida, con un tejido noble, puede ser una pieza para toda la vida. Si la sabes cuidar, si la cuidas del deterioro natural que tiene una pieza. Pero sí. Después voy a volver sobre un concepto porque te escuché hablar alguna vez de cápsulas atemporales. Pero Claro, bueno, después, sí. eso viene dentro de un ratito Ok, todavía. ok. Como el concepto de lo sustentable, que tiene tanto que ver con nuestro modo de vivir, con el reciclaje, con la ropa, con lo que se usa, lo que no se usa y Ujú. demás. Pero vamos siempre la primera media hora es muy más personal. Ah, bien, bien.
más personal, tiene que ver con las historias de cada uno. Algo dijimos, ¿no? Respecto de las vocaciones, cómo se empiezan a marcar a veces, Sí. en algún momento en la infancia, uno después las retoma o las deja o las reprime o las hace explotar en algún momento de la vida, ¿no? Ujú. Y te he escuchado decir que vos cuando tenías 4 o 5 años le ayudabas en esas máquinas que había antes. Las que daba Evita Me en acuerdo, ese decía, la momento. máquina esa era de coser. Era de coser, a Era de pedal. coser. Se accionaba un Sí, sí, pedal, con- movía. Que era bastante, Era bastante pesado. un mueble. Claro, Era un mueble. claro. Un mueble de hierro y de madera. La máquina era una Godeco, creo, o una Singer, no recuerdo bien, que se rebatía. Y yo ayudaba a mi abuela a colocar la correa, qué sé yo, y ya cuando no daba más, yo accionaba el pedal. Me parecía una magia. Es que se perdió un tema de las máquinas caseras. Porque Sí. yo tengo un registro de unos años antes todavía a lo tuyo, de que en la casa de mi abuela había máquina de tejer. Claro. Singer también. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces se iba a una lanería, Sí. se compraba, qué sé yo, mi abuela cuando yo era chico me decía poner las manos así para, no sé qué hacía con los Devanar el... devanar Sí. el hilo de las madejas y después le pasaban así y vos de chico, hoy ningún chico usa ropa a veces preparada por sus abuelos en general. Y mirá qué bueno que traes esto porque me vino automáticamente el empleo del tiempo. Hoy pareciera que tendríamos que tener más tiempo, ¿no? Con la simplificación de todo. Y la Hoy- tecnología ha avanzado también. Claro, pero vos fíjate que parece que tenemos más tiempo, pero vos no ves a nadie o cosiendo o tejiendo. O sea, ha habido como todo una coyuntura ahí, ¿no? O sea, yo tengo el registro de que, qué sé yo, las poleras, las Sí. remeras, hasta toda la primaria, claro, era un siglo muy pasado, eran caseras. Claro, sí, sí, sí. Eran caseras, Sí. eso es así. Vos ibas a comprar algo en la adolescencia. Hoy ya un chico a los 3, 4 años ya tiene otro Bueno, tipo y de era ropa. era una manera de influir sobre la economía familiar también y esto, ¿no? Del concepto de hacerlo en casa, bueno, fue cambiando todo eso de alguna Ujú. manera. Y se fue perdiendo un poco la transmisión probablemente de unos a otros, de Sí. padres, madres, hijos, abuelos. Del maestro al ciertos aprendiz. oficios. Sí, sí, sí. Eso es en general, no solamente en la costura o en lo textil. Creo que en general ya hoy es muy difícil encontrar un carpintero, ni hablar un ebanista. O sea, no existe. Sí, conozco algunos Mm. acá en Rosario, pero bueno, vienen de Pero- otra Y generación. te dan una agenda de acá a un año. Sí, 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 sí. Y tiene que ver con los oficios, ¿no? Hoy Sí. está de moda, viste, otro día veía un chiste de Sebastián Weirich que dice, caminé 3 cuadras y no encontré ninguna cafetería de especialidad en estas 3 cuadras. Decía, no puede ser. Y han vuelto las panaderías, pero hubo un momento que no había más panaderías, Sí. digamos. Y antes lo usual era que ibas a comprar en la panadería, en la carnicería del negocio, donde había un oficio. Sí. No necesariamente técnico, pero era el señor carnicero, el verdulero, el modista. Porque ¿sabes qué te vendía ese? La vibración que le ponía a cómo hacía las facturas. Claro. O sea, vos tenías, no sé, no quiero dar Sí, sí, nombres, sí, no, sí. no sé, pero las medialunas de tal lugar. Y bueno, Sí. porque la hacía Don Pepe que le ponía toda su energía y te hacía el mejor hojaldre de Rosario o de lo que sea. En el mundo sigue estando eso. Ujú. O sea, este valor como manual o artesanal, porque de alguna manera vamos a tener que ir conviviendo con todo lo Sí, robótico. entre lo que viene así masivo, Ujú, lo que viene estandarizado y lo personalizado. exacto. La atención, la mirada personal, El uno a uno. ese mano a mano que vos tenés Exactamente. con alguien. ¿Y vos vivías con tus abuelos o no? No, no conocí a mis abuelos, a los hombres, siempre conocí a mis abuelas, Ajá. pero sí vivía con ella. ¿Y dónde era? ¿En qué lugar de Rosario? En realidad eso era en San Lorenzo, porque vinimos a Ah, Rosario mira. cuando yo tenía 7 años y yo cosía a escondidas, porque en ese momento, hablo año 80 y pico, creo que todavía estábamos bueno, no sé. San Lorenzo en Tránsito Rosario. Claro, sí. No era algo común que un niño varón, o sea, el niño tenía que jugar a la pelota. A mí Sí, la sí, pelota era- Pero porque hay una mirada también de la sociedad que dice, no, bueno, vos tenés como un mandato que tenés que hacer tal cosa. Por eso lo digo porque pareciera como que, bueno, cosía, sí, no, pero... y no estoy responsabilizando a nadie, era como No, que no era común, pero bueno, algo en mí me llamaba la atención. Mirá que ahora, hace poco,
hice como un registro de vidas pasadas y tal. Y digo, porque mi saber es más intuitivo que academicista. Ujú. O sea, sí he ido a tomar cursos y tal, pero yo tengo como un saber como más intuitivo. Y hay algo transgeneracional que viene, lo descubrí, de mi abuelo paterno. Mi papá es hijo adoptivo Ujú. y su padre biológico era experto en costura de soldadura. O sea, era el que unía Sí. los caños con una precisión milimétrica, porque si no salía el gas o lo que fuera para la cañería. Y digo, fíjate vos cómo viene en mí la Ya costura. había algo ahí. Claro, porque a mí de todo esto que hago, lo que más me gusta es coser. Después sí está todo lo otro. Sí, sí, que hace Al al arte, al giro, negocio, claro. a la actividad Pero conexa. si vos me decís, ¿dónde vibrás? Y en la costura. En silencio, escuchando ópera, alguna aria, lo que sea. Y estando ahí en silencio con mis pensamientos, con mis conversaciones y cosiendo. Cosiendo y descosiendo. Cosiendo y descosiendo. Descoso Después, mucho. después volvemos sobre el concepto de coser y descoser, si te parece también. Bueno, dale. En la línea personal, entonces te venís a Rosario. Sí. ¿Y en qué zona de Rosario te ubicamos? Donde estoy en mi atelier, San Luis y Ah, Callao. seguís Esa ahí, es la casa- esa era la casa donde Sí, se sí. trasladaron cuando vinieron. Exacto. ¿Y tu familia tenía vínculo con la industria textil? En los 90 se pusieron a fabricar joggings. Y eso después desencadenó como en una empresa un poco más grande, a hacer uniformes de empresa. Y bueno, yo de alguna manera trabajé desde chico ahí. Sí, yo tengo un registro de pasar y ver ahí algún manequín Sí, con sí, jogging sí, o con, sí, o sí. En las vidrieras que están en la Ochava, justo mismo Donde de está San hoy Luis. mi atelier. Exactamente, Sí, sí, señor, las dos sí. vidrieras al lado de los costados de la puerta. Exacto. Eso, viste que uno pasa con el auto y tiene un registro de cosas que ve, aunque no haya parado nunca, Esa. tiene ese registro. Así que Bien. estuviste ahí. ¿Dónde estudiaste la secundaria? En Maristas, Maristas. en el colegio Muy bien. Maristas. Y después la facultad. Y mira, el mandato de mi hijo, el doctor. Una vez me sí, lo pero vos preguntaron. ahí le quito Ah, peso a mi viejo, ¿no? Porque en realidad yo estaba entre arquitectura y derecho. Es como que vos tenés así como muy abiertas las puntas de línea. Odontología. Claro. Pero Caramba. fíjate vos cómo Es más, si fuera una persona que no te conociera, diría, y bueno, pero por el dibujo, por el diseño, hubiese dicho estudió arquitectura si tuviera que apostar. Sí, en realidad me gusta mucho el plano, ¿no? O sea, el 3D, o sea, o pasar algo de 2D a 3D. Pero bueno, nada, en ese momento opté por el derecho, que, bueno, ahí te conocí. Fue un paso hermoso por la No universidad. sabe en qué año habrá sido, ya no Sí. podemos, no. Derecho privado, Sí, Civil 1, pero 97. 97, 98, éramos tan Éramos jóvenes. tan jóvenes. Éramos tan jóvenes, ¿no? Uf, caramba. No, Bueno. tus clases eran multitudinarias. Sí, siempre. Porque en ese momento todavía estaba en segundo año, quizás. Después se cambió en el 98, Se cambió el cambió plan. primero. Sí, sí. Fue un año de cambio de plan, así que había mucha gente. Bueno, para mí fue una apertura, la universidad fue un paso fantástico. Y bueno, nada. Derecho también, arquitectura también, son dos carreras que tienen, arquitectura me enteré porque ha venido gente y hemos conversado también, que tienen una gran formación humanista. Bueno, Tiene una gran formación humanista. Después de ahí podés hacer como base y saltar hasta poder hacer radio inclusive. te habilita. De abogacía, desde derecho puedo hacer. Bueno, pero mirá, puedo yo hacer sigo, radio. yo sigo trayendo algo que todos los días me lo pregunto, porque digo, bueno, a ver, ¿qué sos? A mí el qué sos, ¿viste? ¿Quién estoy siendo? Me gusta más. Pero tengo como una concepción o un paradigma heraclitiano de que, bueno, lo único permanente es cambiar. O sea, así como en un momento fui abogado, ahora soy modisto sastre, en unos años no lo sé. Te Vos contaré. sabés que esto del ser, ¿no? Escuché hoy justo un compilado de reportajes que hace en La Nación Más Luis Novarecio, y a todos le pregunta ¿quién sos? Mm. Y bueno, escuchaba respuestas de las más diversas, ¿no es cierto? Sí. Según el invitado, había una psicoanalista que decía, bueno, en realidad esto viene de Aristóteles, del Sí. ser, ¿no? Y yo siempre trato de decir, mira, yo soy Gerardo Muñoz. Luego trabajo de abogado, trabajo en la magistratura, trabajo de tal cosa y demás. Pero en realidad, como ser, soy esto, Claro, más allá de lo que es
el aspecto de dónde estoy desarrollando una Tal cual, vocación. tal cual. Y para desidentificar un poco ¿no? El quién sos, qué sé yo, sos un montón de cosas. Si solo sos abogado o magistrado o modisto sastre, es como que te encorsetás en algo que No, sos hijo, sos hijo. padre, hermano, tío, pareja, jugador de fútbol, Tal cual. modisto, sastre, Pero bueno, amigo. ahí yo creo que también hay un cambio de paradigma muy fuerte en este momento, donde vos decís, bueno, un tipo de 40 años puede decir, bueno, vuelvo a dar. ¿Y qué sé yo? Yo, si vos me preguntás cómo te ves de acá a 5 años, la verdad, no sé. No sé porque de alguna manera este nivel de laburo mío, que soy un bendecido, un agradecido, pero en algún momento el físico me va a empezar a desacompañar. Pero, pero no volverías a abogacía. No. Quizás, lo que pasa es que después hay como pequeños escalones, quizás, Sí. que yo los desconozco en el mundo de la moda, ¿no? Ujú. Después vamos a hablar un poco del Sí, mundo de la moda, dale, de algunas sí. particularidades entre lo que es en serie y lo que es Bien. en lo personal, ¿no? Pero bueno, debe haber también como, no quiero decir rangos, pero sí como escalones que uno a veces puede ir ocupando y Sí, diferentes esto como intervenciones. te pasa a todos, en un momento determinado ejercer la abogacía, después Tal cual. querés, sos docente, dejás la docencia, vas a la magistratura, alguien ocupa un cargo de jugador de fútbol, después termina siendo director técnico, presidente de un club, bueno, como diferente, en una misma rama Ujú. es distinto. Te recibiste y ejerciste de abogado, Sí, ejercí. un par de años en distintos estudios jurídicos, gente Sí. conocida acá de la ciudad de Rosario. Sí. Pero hay un momento que la cosa vuelve al origen. Sí. O el origen nunca se va, ¿no? Sí. ¿Viajaste a España? Viajé a España por 15 días y me quedé casi 3 años. Ahí está. Y me fui Eso con que el era título... 2000 y pico. 2006. ¿Te recibiste en el 2003, más o menos? 2006 fue eso. 2006. Me fui con el título apostillado Para laburar para ya. homologarlo. Ajá. Había que hacer la carrera de nuevo, que yo creo que fui 2 veces a la Complutense para ver qué... Eso te definió la vocación. Ahí está. Pero igual nada. Nada. Era como que... El primer contacto que yo digo, esto es lo mío, por más que yo venía trabajando en el con los joggings, con mis viejos y todo, fue caminar por Plaza Colón y ver a, no sé, Salvatore Ferragamo, ver esa terminación en una prenda, la costura milimétrica a borde. Y yo digo, ¿pero esto qué lo hacen los extraterrestres? O sea, no, ese es el trabajo artesanal. Y ver cómo convivía un sastre con un oficio de hace 700 años al lado de un enorme Inditex de Zara. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? Y bueno, puede convivir. El 99% consume ropa industrializada, el 1% se hace a la medida. Y yo estoy en ese 1%. Estás en el 1% y lo definís claramente así. ¿Y te quedaste allá estudiando? Me quedé... Vos decís, lo mío es intuitivo, pero Sí. bueno. Bueno, ahí hice mi primer curso de introducción a la moda, estilismo, diseño. Ahí fue como empecé como a bucear por ahí. Patronaje, porque era lo que Ujú. más me gustaba. Saber cómo, ¿Qué bueno, es patronaje? moldería. Moldería. Yo hago un boceto, ¿no? Hoy se hace todo con IA y qué sé yo. Bueno, esa es otra crisis que hay, ¿no? Se acabaron algunos trabajos. Eso pasa. Las producciones de moda y todo esto, Claro. porque si ahora lo hacen todo por... O te viene la cliente y me dice, mira, vi este vestido. Digo, sí, pero ese vestido está hecho en IA. Claro. O sea, no te va a quedar así. Y siempre tuve mucho interés por la construcción. O sea, empezando por la moldería, por conocer el textil, por qué necesita el textil, el entretelado, qué hay detrás de una pieza. Siempre me gustó, ese es un poco mi ascendente capricorniano, la estructura. ¿Qué hay Ujú. detrás de la pieza para que la pieza quede trácate? ¿Y ¿No? qué hay detrás de la pieza? Toda una estructura. Toda Es una como estructura. claro, que hay- O la persona que la crea. Bueno, el otro día me dijeron algo re lindo. Me dice, yo ya me doy cuenta cuando algo está hecho por vos y cuando no. En relación a una persona a la que yo le hago piezas que tiene diferentes personas que le hace, es un artista. Y yo ya sé cuándo está hecho por vos. O sea, fíjate vos que yo sin saberlo ya hay como un hilo conductor, como un ADN estilístico en mi construcción. Yo en la introducción dije, estamos hablando para aquel que nos escucha en la radio y que no nos está viendo, con Sebastián Casal, modisto, sastre de la ciudad de Rosario, ahí con su atelier en calle Callao y San Luis. Dije, él es su propia marca. Ajá.
Y a veces pasa. La semana pasada estuvo Anne Gavilot y yo le decía, mira, cuando yo veo un dibujo yo ya sé que es tuyo. Bueno, Ya tiene una identificación, un ADN personal. Que eso pasa en el mundo de la moda pasa con Sí. mucha gente así, ¿eh? sí. ¿O no? Sí. Sí. Porque en realidad empezás a adquirir como una especie de... Bueno, después podríamos hablar de otro tema, ¿no? Del personaje, del traje que te pones, de cuándo sacarte el traje, qué sé yo. Pero sí considero de que ya hay determinados recursos, sea desde la sastrería, con estructuras, sea con técnicas de picado a mano, con puntadas a la vista milimétricas, qué sé yo, que eso ya distinguen y hacen como que... Y inclusive en mí también. Ahora no puedo ir a... Yo no soy una persona muy sociable. No sé si se dice sociable o social. Sí, no sí, sé. sociable. Sí. Voy al ¿Nosotros acontecimiento... haces mucho así No. relaciones públicas? No. Mira. Pero hay momentos a los que debo ir y cuando voy me dicen, esto te lo hiciste vos, ¿no? O sea, esto es tuyo. Claro, ya no puedo ir, imagínate, no puedo ir vestido, no puedo comprarme algo, o sea. Y de ahí aprovecho de que también de alguna manera hago como una especie de bajada, ¿no? De lo que yo uso y por ahí me dicen, me gustaría para mí tal cosa. Hoy estuve buscando así sobre sastres y marcas famosas del mundo. Sí. Tengo acá unas cosas para preguntarte A de ver. internacionales, pero tiene que ver, antes de ir a la pausa de las 7:30, de las 19:30, una frase de Karl Lagerfeld que dice: podría reconocer un hombro de Cifanelli desde 100 metros. Mira. Entonces me impresionó la frase entre las sastrerías y los sastres famosos, porque bueno, eso significa que alguien de moda que puede reconocer el corte del otro. Entre sastres se dice que cómo montás una manga te define. Te define. Por el aplomo, ¿no? Porque no hay un hombro simétrico con otro, entonces... Sí, pero está muy bueno esa. No conocía la frase. Hoy estamos tratando de montar la conversación en el mundo de la moda con Sebastián Casal, modista, sastre. Vamos a la pausa de las 19:30 con la publicidad de la radio y seguimos conversando. Un poquito de música, pausa y volvemos con Sebastián Casal en Pequeños Elementos. La amenaza de la guerra que escondimos, la promesa de un feriado potenciado. Hoy arrastro tus reproches por el cielo, hoy el viento se acumula entre tus labios. Fuimos reyes de un verano de bolsillo, fuiste esclava de esta pausa entre mis manos. Fuimos todo, pero no era suficiente, y ahora el tiempo nos empuja hacia otro lado. Y en el fondo de mi casa hay un desierto que de tanto visitarlo se ha poblado. Yo te contaba, ahora que no somos niños, no hay distancia más perfecta que el pasado. Y yo pienso que no hay cielo que compense tanto infierno. Dame un día para poder comprenderlo. Y si me pierdo y te encuentro, todo lo demás es puro cuento. Sueño con playas apretadas en tus pechos. Dame un día para poder ser perfecto. Y si no llego y te convenzo, todo lo que dije es puro cuento. FM. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Wax FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Cervezas. Calver. Carpintería a medida en fenólico. EMG, Arquitectura del Mueble. Estudio contable. MHD, María del Huerto Dondo.
Limpieza técnica para la industria. NB, limpieza y mantenimiento. Logística, depósito fiscal. Transtotal. Neumáticos y servicio. GA. Calefacción. Euler. Consultoría en gestión de beneficios promocionales. Schauen. Planificación de eventos. Joule. Productos eléctricos. Electricidad Serra. La vida Aquarius es elegir acompañar tus comidas con una bebida que le da más sabor. Ideal para acompañar una grande de mozzarella a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana o en este mismo momento. Aquarius mejora tus comidas, no importa la hora que elijas comer pizza. Sin gas, rica y refrescante. Así es la vida Aquarius. Bebida sin alcohol con 10% de jugo de pera con vitamina B3 y B6 sabor pera, exceso en azúcares, exceso en calorías. Aquarius es marca registrada de Coca-Cola Company. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Nuestra casa, nuestra vida. Vimos tantos incendios, tanta noche, tanta espina. ¿Qué hacemos cuando todo se define en una esquina? Una noche en Gibraltar. Yo empezaba a despertar. Amore, amore, sono rinnato qui. O sole mio, brilla di più qui. Nuestra ruta, nuestra prisa. Me acuerdo de esa lluvia. Pequeños elementos, lunes, con Sebastián Casal, modisto, sastre de la ciudad de Rosario, conversando de la moda o de la vida, que es mucho más que la moda, donde la moda también está. Entonces estamos en España y volviste a la Argentina Sí. y... Y ahí dije, dejo el derecho. Ahí dejé el derecho y empecé a meter sastrería en... Bueno, justo hablábamos recién de Savile Row, pero empecé a meter sastrería para empresas en la empresa de mis padres. Ahí ya hiciste una cuña ahí en la empresa. Hice como un hilo conductor. Sastrería Para empresas. para empresas. Había acá una persona que hacía sastrería en gran escala para grandes empresas y yo había estudiado que había, no sé, oficinas de 8, 10, 12 chicas que no les hacía a esta persona porque agarraba grandes cupos. Y yo me empecé a ir a visitar y empezó a haber un nicho ahí. Ese fue como mi fogueo, ¿no? El pantalón, creo que es el gran desafío en el cuerpo. Mucho más que una chaqueta y tal. Así que nada, me fogueé ahí, en el campo de batalla. Y ahí hiciste en cantidad y también tuviste que... En realidad igual era personalizado. Sí, ¿no? sí, sí, se pero hacía igual... uno por uno. Era un momento donde se hacía 3 pantalones de vestir por persona. Y bueno, nada. Y empezó a haber ahí algo en mí que empezó con el tema de la sastrería. En paralelo empecé a hacer madrinas como hobby. En un momento tuve que empezar a ponerle un precio a eso. Y bueno, y después vino como el desencadenante. Mis hijos se jubilaron, se cerró la empresa, cambió la coyuntura ahí, también se había abierto un poco la importación de lo manufacturado. Viste, en escala. la economía argentina trae influencias siempre externas. La Argentina y el mundo en general, Me parece que ya ahora estamos como arrastrados por...
creo que se va a sostener lo artesanal, porque va a ser irreemplazable el 1 a 1, pero después todo lo otro va a tener una modificación, o sea, es inevitable. Pero es en el mundo, además en Argentina, bueno, lógico. Particular. Te he escuchado hablar también de estas experiencias de haber visitado otros países Sí. y de las capitales de la moda, ¿no? Recién hablábamos de Savile Row Savile Row, en Londres. en Londres, Sí. donde dicen que, bueno, que hay un término que vos usás mucho en sastrería, acuñado allí en cuanto a lo que es lo personal y que tiene que ver con cuando viene el cliente y tiene 1, 2, 3, por lo menos, Pruebas. pruebas Sí, sí. personalizadas. Exacto. ¿eh? En realidad, lo que hace la sastrería, bueno, yo te contaba el caso de Alexander McQueen, cuando antes de meterse en el mundo de la moda le dijeron, andá a Savile Row a aprender sastrería. Si sabes sastrería, puedes interpretar cómo funciona la dinámica del montado de una pieza sobre cuerpo. Y aparte vos te das cuenta, un traje hecho a la medida y no uno estandarizado, por el tema de las pinzas que se utilizan, el cuerpo no es simétrico, se estudian las diferentes condiciones, ¿no?, del cuerpo, cifosis, escoliosis, lordosis. La sastrería lo que hace viene como a enmascarar o a simular todo ese tipo de cosas. Para los que lo están viendo, van a ver una serie de prendas que Sonia, son mirá. diseñadas por distintos eventos. Eso fue para una gala magazine. Ese vestido de Sonia Marchesi tiene una corsetería enfundada, porque en realidad mi gran referente en la moda es Cristóbal Balenciaga. Ajá. Balenciaga toma el corset victoriano de la reina Victoria y lo enfunda dentro de un vestido para ocultar, o sea, para permitir la silueta strapless. Strapless es sin breteles. Ujú. Entonces ahí Sonia vos los ves sin breteles y tiene todo ese peso del vestido está montado en el eje entre cintura y cadera que le permite que no baje el vestido, ¿no? Yo decía, en las grandes capitales, te he escuchado hablar de París, por Sí. ejemplo, de la lluvia en París. Y Oh. el tema que, digamos, todos se tienen que estar hacia adentro creando, ¿no? Sí. O te deprimís. O te... No. Yo he ido varias veces, tengo una hija viviendo en Francia, Sí. ahí te veo en París, Ahí a en vos Sena. justamente. Sí, sí. No, imposible, aún con lluvia no te deprimís. No. Aún con lluvia no te deprimís. Mira, Es- caminaba las callecitas de Saint George, donde tenía la Maison Balenciaga, que él cuando se agobiaba salía a dar una vuelta, ¿no? Y yo pensar que acá caminaba Balenciaga, o sea, y sí, bajo la lluvia, o sea, a fumarse su puro, qué sé yo. Ahí está la Sole. Y estuviste en la semana de En la la semana de la moda del año pasado. el año pasado en París. Sí, Me sí, acuerdo sí. que te vi antes o después. Súper interesante. Ese es un concepto de Semana de la Moda que va rotando en diferentes países. En un mes se toma, a ver, Fashion Week es una marca registrada que está en 4 capitales, Nueva York, Londres, Milán y París. Después hay otras semanas más emergentes, está Copenhague, o sea, está empezando Madrid también, pero si vos me hablas de capital de moda, y es París, Milán, Ujú. Londres y Nueva York. Y lo nutritivo, además de todos los desfiles que hoy están más cooptados por influencers y tal, es lo que sucede en el street style. O sea, vos ves cómo se viste ahí. O sea, se despega el parisino, que es muy Ujú. sobrio, vos lo sabés, Sí. pero ahí sucede, o sea, esa es la cocina. Y vos siempre, yo siempre tengo a mí me gusta lo oculto, ¿no? Digo, ¿quién maneja, quién digita todo esto? ¿Cómo es que Un poco ahora... lo que hablábamos antes, Sí. al principio, ¿no? Sí. De las influencias o por qué va para tal lado o para tal otro, Bueno, hay una ¿no? marca Pantone que dice el color de este año es tal. Entonces toda la industria va detrás de ese color. Y ahí está donde... Pero eso tiene influencias en lo textil y en lo que se va a producir, en lo que Sí, se va a hacer, sí. etcétera. O sea, hay una ramificación de industrias que coinciden Exacto. en tal o cual tendencia, Exacto. Y yo le he preguntado a clientas que digo, pero ¿vos por qué querés color, no sé, ¿no? X. X? Y te dice, ¿y por qué se usa? ¿Por qué? ¿Quién te dice que se usa? O sea, ese es el tema. ¿Quién determina? ¿Quién No, lo me determina? dijeron que este Claro, año es el es- color tal. Porque la gente no quiere pensar, quiere que le digan qué hay que hacer. Es más Ujú. fácil. Quiere que le resuelvan. Que es un concepto... ¿Salimos de ahí? No, nos podemos quedar, no hay ningún tipo de problema, ¿no? A ver, no
cuando vos decías... Bueno, a veces tenemos una actitud que somos en general paternalistas, por llamarlo así, paternalistas. O sea, buscamos que otro nos diga qué hacer. Pero ¿sabes por qué? Porque así no cargas No con asumimos responsabilidad. Claro. Siempre la culpa es del otro. Es de Casal. Sí. Y Casal. Pobre Casal. Pobre Casal. Sí, Y fue sí. Casal. Es como decía Sartre, el infierno son los demás. Exacto. Los párpados me salvan, ¿no? Hay gente que es especialista en echar la culpa de los demás. Entonces, el modisto me dijo que usara esto, el sastre me dijo que usara esto. Exacto. Y después y hablaste antes, de la mirada del otro. Terrible tema en la moda, ¿no? O sea, ¿desde dónde me constituyo? Porque de alguna manera, si vamos a lo filosófico del tema, y yo soy a partir de la mirada del otro. O sea, ¿quién te da el feedback de que si eso está bueno o está malo? El tema es que ahí tenés que saber cuándo, o sea, como el grifo o la perilla, ¿no? ¿Dónde lo ¿Hasta regulo? dónde? Ah, claro. Me estoy vistiendo en forma ridícula para una persona de mi edad o de mi talla o de mi porte, Bien. más allá del sexo, o en realidad es mi personalidad y Bueno, por eso no me interesa Exacto. el comentario del otro. Ahí, donde terminan las comparaciones, ahí aparece como tu identidad. Esto creo que lo dijo, creo que Lagerfeld también. O sea, cuando vos ya dejás de compararte, ya empieza tu identidad. O sea, en esto de, no sé, Lagerfeld, cuando vio que ya el cuello, como a mí, se me empieza a todo a arrugar. A todos. Se hizo hacer un cuello con un pie tremendo, entonces el cuello de Lagerfeld. O sea, y eso fue un ícono, ¿no? El último gran modisto. Uh-huh. Hablamos de las capitales, hablamos de los viajes, hablamos de Rosario, y hablamos de que en un momento dejás de hacer este tipo de ropa para las empresas y empezás a laburar por tu cuenta ya independientemente. Sí. La transición. En esa transición. Es difícil, porque viste, aquí hay un punto común también para el abogado, que es ponerle el precio al trabajo, ¿no? ¿Cómo te llevas con el tema económico? Porque hay una cuestión que tiene un valor, la mano de obra, la materia prima. No te estoy preguntando el precio, sino tu relación. No, por supuesto. Aparte, no hay un producto igual a otro. En realidad, es algo que trabajé muchísimo. Me he tenido que capacitar en ese sentido. ¿Cuánto vale mi día? ¿Cuánto vale mi hora? ¿Cuánto vale mi conocimiento? Porque de alguna manera, quien viene a mí se lleva como la historia completa, ¿no? Este vestido va con este peinado, con este tipo de maquillaje, con este tipo de accesorios, o sea, es como integral y hasta también brinda un servicio, si es para un evento, de ir a vestirte ese día. Por supuesto que todo tiene... Mira, el otro día está haciendo una estadística. Yo tengo como diferentes valores, ¿no? Y si te voy a vestir, tanto. Generalmente la gente compra ese. El integral. Claro. O sea, te quieren tener el combo completo. Porque de alguna manera te quieren tener hasta último momento. Y porque las dudas que no cierre algo. Sí, y porque se genera algo re Y hay una lindo. empatía también. Sí, lo empático. Hay un proceso. Es que además, yo te hablaba del término, no sé si lo llegamos a nombrar, que es bespoke. Bespoke. Sí. Es el término de personalizar. ¿Cuánta gente trabaja con vos en el atelier? No, yo soy solo. Bueno, pero hay externos, hay ahora bien. incorporé una bordadora, no, pero estoy yo. Pero, pero me ves a mí. Estás vos. Sí. No es que vos sos la cara visible de algo que te agarrás y te llevas y se y lo además, entregas a 20 personas que lo van a hacer. Es Sebastián Casal Modisto, o sea, no le puse la prenda de tus sueños, o sea, ahí también fue todo un tema de descubrimiento mío, digo, bueno, porque Rosario, como cualquier lugar, te va bien, te va mal, te quemaste. Tuve asesorías en ese sentido. Bueno, no le pongas tu nombre porque es tu nombre fiscal, qué sé yo. Mira, es esto. Es absolutamente público. Uh-huh. Y cometo errores, Y pero... es lo bueno, ¿no? De ir viéndolo cómo vas aprendiendo ahí. Antes pasamos fotos. Obviamente que la figura de Soledad Pastorutti tiene que ver con tu historia, digamos así, porque es una figura de renombre internacional. Que supera las fronteras de Argentina, que además se va reconfigurando a sí misma, ¿no? Lo hemos visto hace poco en el jurado de La Voz Argentina y demás, y que tenemos una relación es particular, muy próxima, ¿no? Sí. Además de la comercial o profesional, se ha tejido un lindo vínculo personal también. Pero sí es lo que dijiste vos, es una adicta al laburo y
adicta al disfrute también, ¿eh? Porque es una persona que sabe parar. Yo aprendo mucho de eso. Ella por ahí me lo dice, tenés que parar, tenés que obligarte a parar, porque de alguna manera yo vivo de mi pasión, pero entonces desde hasta dónde es la pasión, hasta dónde es el laburo, hasta dónde le das tiempo a una cosa, a la otra. Tiene que haber un dolce farniente. Hasta dónde la máquina aguanta también, ¿no? También, y nada, me estoy ahora este año amigando con este concepto del ocio, ¿no? Pues bueno, ¿qué hago? Bueno, hoy me tomo el día, ¿y qué hago? Claro, porque trabaja mucho y además vos sos, digamos, un emprendedor Sí. y que vos gestionás tu propia marca, tu propia empresa y sos el que labura en esa empresa. Sí. La cara visible y Soy la cara mi- trabajadora, digamos. Mi autoempleador sería. Exactamente, Sí, exactamente. sí. ¿Y en la pandemia? A mí la pandemia me potenció. Fue fantástica para mí. A ver, Ahí hiciste barbijos. cubrebocas, sí. A ver, quiero decirlo con todo respeto Sí, por de supuesto. todo lo que pasó, no me quiero hacer el distraído con eso, pero de la gente que murió y tal. Pero cuando yo abrí el atelier a la medida, eso fue en el 2018, Fíjate que estabas ahí cerca de la pandemia. empezaba como arrancando, qué sé yo, el 2000 y el 2019, yo cuando tenía agenda ya, había empezado a lograr una agenda, ¡pum!, nos cerraron. Adentro. Adentro. Y mis amigos de España me decían, acá nos decían que era 15 días, ¿sí? ¿Te acuerdas? Se reconducía 15 Y días. ellos arrancaron antes que nosotros. Sí, y me decía, metete a hacer cubrebocas porque eso va para largo. O sea, sí, ellos tenían como 6 meses previos. Y así que fui el primero que empecé a hacer cubrebocas. Y como ya estaba con los sostenibles, yo no quería esos descartables, porque esto van a terminar en el río Paraná. Entonces empecé a hacer de neopren, que se podían lavar. Y a raíz de eso, bueno, digo que me potenció porque un montón de gente que me preguntaba, ¿y vos qué haces? Y ahí fue, ¿no? Así que, sí, no paré Sentís que nunca. hubo una bisagra ahí que después, digamos, después de esto y después de Es en soledad, la adversidad. Es en la adversidad donde encontrás de qué estás hecho. y dice el refrán, ningún buen marinero se hace en un mar en calma. Porque si no, ahí tenías la posibilidad de decir, bueno, listo. A ver, o me ponía a pedir subsidios como yo, o digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer en este contexto, con lo que tengo a mano? Y bueno, salió eso. Así que después vino Sole, saliendo de pandemia, estaban buscando un sastre, Ujú. y yo específicamente a Sole le hago más que nada sastrería, sobre todo cuando viaja al exterior, que bueno, hubo una linda experiencia ahí en Dubái, tuvimos que estudiar, en Dubái no se puede mostrar nada de piel, Sí. Sole muestra, puede, y así que tuvimos que hacer, a vos te va a gustar eso, hicimos todo un cuello mao, una sastrería como muy, muy tapada ella, es muy interesante hasta dónde te puede llegar, y ahí es donde digo, bueno, yo busqué durante un montón de tiempo la legitimación afuera. Y la mirada de los otros. Exacto. Hoy creo que eso se está como reconduciendo y digo, bueno, porque siempre va a haber alguien que le guste lo que haces y va a haber alguien que diga, no. Y hoy digo, bueno, yo tengo que ser como fiel a lo que le gusta al niño que está adentro. Por eso si yo te digo, bueno, ¿cómo te ves de acá a 5 años? No sé. Lo dirá un montón de Es factores. que es imposible saberlo. Probablemente 5 años o 10 años atrás tampoco te podrías haber visto como te ves ahora. No. Y porque la vida en sí está siempre en movimiento. No porque uno vaya a cambiar sus valores ni sus principios, sino porque, bueno, pasan sucesos Tal cual. que son imprevisibles Tal cual. y uno tiene que estar preparado para ir a... No es que somos Mutando. un plan, pero No, pero es necesario. hay un concepto ahí que lo dijimos al principio, ¿no? Esto que tiene que ver con las costuras. En la vida personal de cada uno, vos lo podrás repensar desde tu Sí. perspectiva, desde aquel que estaba a los 4 o 5 años ayudando a la abuela con la parte de la máquina de tejer. Cuántas costuras y recosturas y aperturas, ¿no? Sí. Y cambios, y uno va trabajando sobre esa piel y sobre lo sustentable, Bien. ¿no? Somos la misma esencia, pero bueno, hay cosas que han ido cambiando, que vamos reformando, manteniendo la esencia. Tal cual. Yo creo que es súper nutritivo pensarse así, de que te podés ir. Yo siempre digo, la pieza que más he cosido y descosido soy yo mismo. Y lo seguiré haciendo. Eso iba. En general, Claro. todo nos pasa. A todos nos pasa. Lo que pasa es que yo lo hago gráfico con la costura.
Pero la costura tiene algo muy gráfico que es unir lo que está separado, de alguna manera. Y hace un tiempo yo empecé a estudiar Kabbalah. La Kabbalah dice que la luz entra por las grietas. La costura siempre deja un poquitito de luz. Cuando vos le abrís a la costura, siempre se mete algo ahí. Y ese es el expansor. De ahí empieza como a abrirse la cosa. Y cuando hablo de coser y descoser, no estoy hablando de adoptar posturas camaleónicas ni de cambio total. Por eso digo, manteniendo uno la esencia, uno puede ir modificando cosas, porque la vida te va modificando, porque pasan circunstancias que te llevan a eso. Tal cual. ¿Sabés qué es lo que más me gusta en este momento? Yo acabo de cumplir 47. De decir, pues sé que hoy pienso completamente distinto a lo que pensaba hace un año. Pero radicalmente distinto. Pero estás contento, Estoy estás bien, o estoy sea, estás en paz. Exacto. Que es lo más importante, es lo mismo que decíamos respecto del estilo. Una vez que vos te dejás de ser penetrado por la mirada del otro y generás tu propio estilo, aún sea tanto en el vestir como en lo que estás produciendo. Pero lógico, porque eso tiene en el otro un efecto de neurona espejo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho, vos lo sabés, los pantalones anchos, los Oxford. Y yo ya siento que me identifica eso. Bueno, digo, bueno, y ahora quiero empezar a ir para otro lado también. Dentro de lo ancho, qué sé yo. En la semana que viene me tengo que poner sociable porque tengo un evento en el que no puedo no ir. Y me hice un pantalón diferente, qué sé yo. Entonces digo, bueno, no, pero tampoco tan loco, porque si no me desidentifico. Entonces, dentro de mi estilo, ahí está. ¿Cómo es Rosario en relación a la moda? O a las modas. No sé Sí, si hay una moda. está bien dicho, las modas. Mira, yo siento que está todo por hacer. O sea, si vos me decís en qué lugar del mundo hoy elegirías vivir, en este momento yo digo, acá hay mucho por hacer. O sea, en París está todo hecho. Sí creo que hay que dejar de lado un poco los egos y pensarnos de acá, no sé, 30, 40, 50 años. En el mundo de la moda no hay mucho ego. Lo que pasa es que la moda tiene en el mundo hay mucho ego. En el mundo, sí. La moda parece como que es lo profano y lo profundo, pero... Sí. Testame la moda. No vale. Testado no vale. La moda no vale. Pero bueno, nada. Tengo colegas que, nada, nos preguntamos cosas. Che, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo te fue con aquello? Es tu entorno. En mi metro cuadrado, de alguna manera son mis reglas y entra la gente que de alguna manera no estamos en esa. Después sí te chocas con de todo. Si te hay que buscarte en alguna red social, ¿dónde te encontramos? En Instagram, estoy como casal_modisto. En breve va a haber toda una modificación de todo eso, de la imagen de marca y tal. Hay que actualizar un poco la página. No le das mucha bola a eso, ¿no? No, es que también creo que el Instagram ya me parece que ya se está yendo un poco. Y sí, no sé qué viene tampoco. TikTok. No, sí, pero ¿sabés qué es lo que más me garpa a mí? El boca en boca. Sí. O sea, la vieja usanza de que tal le dijo a tal y pin y pam. Y vos además sos a la vieja usanza de, bueno, no, reservás un turno, un horario, una agenda, como para tener tiempo. Y digo mucho que no. Y de ahí, bueno, está bien. Sí. Está bueno saber decir que no siempre. Bueno, pero por ejemplo, si venís, tengo un acontecimiento en 15 Mañana. días. Claro, no, lo siento. No. Leíamos ahí de la calle en Londres que decía que si vas a comprar un traje tenés que a lo mejor esperar un año. Sí. En Savile Row. Ahora dicen, tengo un cliente que fue a Japón y un traje sastre más o menos demora 96 horas. Y te lo hacen de un día para el otro. Claro, uno hace el bolsillo, otro hace el ojal, otro hace... Entonces, y te lo retiras. Y yo tuve la experiencia en India. Cuando Jaipur. estuve en Jaipur, exactamente, fui y no me quedaba bien el traje. Y me dice, pero se lo hacemos para mañana. No, me voy a la mañana. ¿Se lo llevamos al hotel? Se lo llevamos al hotel. Bueno, ¿ves? Se lo llevamos al hotel. Eso es también, mimar al cliente. Pero también ahí hay otro trasfondo de la producción en serie, de mucha gente que trabaja, hay otra mirada, hay otra cuestión de cómo se explota el negocio, porque bueno, hay en todos los países asiáticos
Vos decías antes en Zara, en ese multinegocio, en H&M y demás, cuando vos ves de dónde es la manufactura de los productos, sabés que vienen de países lugares que tienen muy bajo costo. Sí, y no hay derechos laborales, y se trabajan niños. Sí. El otro día me contaban de las camisetas de fútbol. Dice, bueno, las andan a $4. Sí. En Japón y acá se venden a más de 150.000 pesos, qué sé yo, una cosa así. Sí. Entonces la diferencia es enorme, ¿no? Y ahora se va a venir algo más robotizado todavía, sin costura. O sea, prendas sin costura, directamente tejidas de una manera, o sea que el cambio va a llegar mucho más exponencialmente. ¿Te preocupa eso? No, para nada. No, es como que uno va por otro camino. Sí. Es como que, viste, vos estás en la colectora y está la autopista y la colectora siempre tiene que estar. No colectora sí, tal cual. Sino por otra forma de ir en el camino. No, y estoy pensando dónde me puedo insertar desde otro lugar en la moda también. No me veo todo el tiempo en lo mismo. Pero no por un tema físico que empieza el desgaste, sino porque también mi personalidad me pide, ¿no?, hacer otra cosa. Así que bueno, iremos viendo. Y vendré y te lo contaré. Dentro de 5 años, te voy a venir, si el programa sigue hasta la temporada número 8, te voy a preguntar dónde estamos en 5 años. Costuras, suturas, la vida misma, hoy desde un atelier, hoy con la conversación con Sebastián Casal. Gracias, Sebastián. Gracias a vos. Espero que lo haya pasado bien. Fantástico. Señores, el lunes que viene volvemos con Pequeños Elementos, temporada 3. Este fue el programa 101. Ya queda poquito del año 2025 y nos preparamos para la temporada 4 2026. Chau, muchas gracias. Perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba, somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano, volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir, todo a la vez, o al revés. Estar en todos lados y en ningún lugar. Las noches todas te las quiero regalar. Tengo a la reina embalsamada en el placar. Hecho en Rosario. Radio de diseño. Walks. Estas empresas